Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar, un nuevo episodio del que estoy un poco contento después de los resultados que tuvo. El episodio anterior fue el primero que lanzamos este podcast en formato video. Yo quedé bien, quedé feliz, los números no son multitudinarios, pero creo que está bien para arrancar con este podcast. Y bueno, creo que este no es el espacio para hacer todos esos comentarios, así que voy a arrancar con el tema de hoy. Yo le ofrezco un disco nuevo por azúcar, leche y huevo, así preparo un zamballón que le cambio a mi vecina por un trapo lavandina. Ahora después que cerraron todos los restaurantes con el problema este de la pandemia, lo que he hecho es criar para comer, para cambiar. Mira, cambié conejo por detergente porque no me gusta ir a hacer esas colas, no he hecho todavía una cola. Y como conejo y cambio conejo por lo que quiero comer o por lo que saquen en la bodega. Aquí hay gente que a veces compran aceite y no tienen para comprar carne. Y yo lo único que puedo hacer por ellos es facilitarle el que obtengan carne. ¿Cómo es? Con el trueque, más nada. Para el tema de hoy tomo como excusa un suceso, una medida que recientemente se lanzó, y hablo nada más y nada menos que varias tiendas online en Cuba ya han iniciado la conformación y venta de módulos de algo llamado combos de alimentos y aseo, a partir de una nueva directiva impulsada por la corporación CIME y la cadena de tiendas Caribe. Y bueno, esto es algo que se hace justo después de que de que se publicara en Cuba Debate el reconocimiento explícito a que todo este sistema de tiendas online, lejos de satisfacer la demanda, justo ha generado lo contrario. Y bueno, según se dio a conocer en una nota de prensa, se dijo que se iba a ir reajustando todo el sistema logístico para concluir las entregas programadas de aquel viejo sistema y efectuar una serie de devoluciones. Y bueno, el nuevo sistema de ventas por combo básicamente consiste en que se venderán módulos con valores entre los 10 y los 30 CUC, con algunas restricciones. Por ejemplo, cada cliente solo podrá comprar un módulo diario. Es decir, hay diferentes módulos. Los hay desde 10 CUC, que incluyen cerveza, malta, sardinas, bolsas de chocolate en polvo, latas de salsa, ¿qué más? Combos. Hay combos de aseo. Bueno, hay diferentes combos. Yo creo que no puedo ponerme aquí ahora, aparte no me lo sé de memoria y puedo decir un disparate. Hay diferentes combos, diferentes combinaciones, paquetes temáticos que traen diferentes cosas, conjunto de aseo, conjunto de alimentos, conjunto ahí variado. Y bueno, eso es lo que hay. Eso hoy me sirve para en este episodio hacer algo que es lo que intento hacer en cada espacio, que es intentar reflexionar, lejos de dar conclusiones, plantear alguna herramienta, algún elemento, algún fundamento que ayude a pensar nuestra problemática. Y entonces, tomando estos hechos como excusas, hoy traigo una pequeña reflexión en clave de economía política, a ver qué podemos hacer con eso. Mira, tú me pides y yo te voy a traer. Me pides lo que no hay, yo te doy. Repito, tú me pides y yo te voy a traer. Me pides lo que no hay, yo te doy. El cielo, el morro. Me pides lo que no hay, yo te doy. Ay, negra linda, yo te quiero todavía. Para los tiempos modernos, dígase, los tiempos capitalismo en adelante, tanto para Marx como para Keynes, hay que recordar que tanto Marx como Keynes son considerados entre los 3 economistas más grandes de todos los tiempos, junto con Adam Smith. Para ellos la idea, ¿no?, de una economía basada en el trueque, en el intercambio de una mercancía, o sea, de un producto por otro, carece de sentido. Y esto porque la satisfacción de necesidades a través del intercambio, o sea, el proceso de compra-venta, en la sociedad moderna es mediado por el dinero. Entonces la cotidianidad de un individuo, todos, incluye que el individuo tenga lo que necesita en términos de dinero, es decir, el monto de lo que necesita en términos de dinero para poder comprar las mercancías. Solo poseer mercancías y no dinero es, desde el punto de vista, digamos, táctico, la antesala lógica para que se genere un sistema de relaciones dinerarias. ¿Por qué? Porque, y eso creo que lo estaremos abordando más adelante, si
Si yo quiero arroz y que tiene arroz necesita, si yo quiero arroz y tengo tomate, y el que tiene el arroz necesita frijoles, ahí yo tengo que estar jugando y estar intercambiando para buscar lo que necesita el que tiene lo que yo necesito. Este es el modelo de trueque, es un modelo un poco caótico. Por otro lado, basándome en los Grundrisse, una obra de Marx, según Marx, en esta obra la producción se forma por por 4 momentos: producción, distribución, cambio y consumo. De estos 4 momentos, la distribución que es la que voy a referirme ahora, está determinada por leyes sociales. Es decir, leyes sociales que dictan el monto que corresponde a los factores que intervienen en la producción. Es decir, recordemos, por factores sociales, o sea, por leyes sociales, o sea, cuánto va en grandes rasgos, ¿no?, de salario, y cuánto va de ganancia, o sea, cuánto va al trabajador y cuánto va al dueño. Esto evidentemente es un esquema mucho más amplio, mucho más rico, incluso es una idea que es asumida entre los propios, algunos de los esquemas y de las concepciones del llamado neoliberalismo. Estaba pensando en Friedrich von Hayek, que justamente comprende el papel de los sindicatos y de las huelgas para la determinación de salarios. Es decir, hay cierto consenso en determinadas escuelas liberales y postliberales en cuanto al salario, y dígase la ganancia también, como dos elementos que se encuentran en interrelación, se determinan por factores sociales, por factores por dinámicas de luchas e interacciones sociales. Entonces, la distribución se determina con ajuste a leyes sociales, somos un producto de conflictos sociales. Entonces, por su parte, por otro lado tenemos, ¿no?, el cambio, la compra directa de aquella persona que se le paga, que es donde el individuo determina la producción específica equivalente a la que le asignaron en la producción, o sea, de la cual se va a apropiar. Es decir, es el consumo específico. Si se realiza, digamos, uno recibe un salario, tiene un monto, tiene determinado valor, entendido como todo lo que puede ser comprado en el proceso de compra, de consumo, que es al momento al cual nos estamos refiriendo. El consumo sea la realización específica de eso que era asignado en la distribución por leyes sociales. Entonces, dicho cambio, este proceso de compra-venta está determinado, digamos, en un momento, por esas leyes sociales, ¿no?, que dicen la cuantía, y por otro lado las leyes individuales que determinan la especificidad, es decir, cómo se va a materializar específicamente aquella cuantía que era asignada en el proceso de distribución. Es decir, qué vas a comprar específicamente con el dinero que tienes, es decir, cómo vas a consumir aquella cuota de trabajo social que es asignada en la distribución. Es decir, hablamos de que hay un momento sistémico de una economía, de hacer cambio, la compra, que depende de las particularidades, subjetividades, gustos, modas, deseos, pasiones, costumbres, vicios, cualquier cosa, hasta coerción puede haber en ese momento, de las personas que intervienen en la economía. Entonces, la sustitución de esas leyes individuales que actúan en el consumo personal e individual, o sea, mediado por el cambio de manera directa, es decir, el cambio es la mediación directa de esa realización, de esa satisfacción de necesidades. Entonces, la sustitución de esas leyes individuales que actúan en el consumo personal individual, es decir, este acto personal de decisión, cuando uno sustituye eso, está subordinando las leyes personales a una especie de contingentación social, una especie de imperativo de imposición que se hace sobre el individuo. Este proceso de subjetivación del hombre es empujado aún más a una enajenación, es decir, este proceso donde se anula la decisión individual, la capacidad personal individual de decidir es anulado, o sea, se atiende aún más a la enajenación. Entendamos aquí enajenación como un proceso de alejar al hombre de sus capacidades, de su potencial. Y evidentemente la idea de decidir, la capacidad de decidir qué se desea consumir, es parte de... Es decir, eliminar eso es parte de un proceso de enajenación del individuo. Sino, en pocas palabras, el paso inevitable para realizarse el individuo como sujeto de la producción, es decir, en el consumo, el sujeto que inicia la producción trabajando y la cierra con la decisión de qué va a consumir, ese proceso tiende a desaparecerse, se desaparece, es decir, no hay una realización plena del sujeto. Es decir, es lo que ocurre
cuando el consumo personal individual se sustituye por una contingentación social. Es decir, es lo que ocurre cuando se sustituye esa capacidad personal por simplemente imperativos y normas, imposiciones sociales. Por eso se disfrazan de robot, porque la gente no son más que números. Porque la gente no son más que números. La gente no son más que números. Y es que solo somos números. Y es que solo somos números. Luego nos queda que el consumo, que es ese espacio mínimo donde la necesidad da la sensación de libertad. Es decir, nunca hemos sido más libres cuando estamos comprando. Es una vieja máxima, digamos, procapitalista, voy a llamarle de algún modo, pero tiene cierto grado de realidad. Es algo impuesto. Es decir, la libertad, cuando uno tiene la capacidad de decidir, la libertad es algo impuesto, o sea, es una quimera. Entonces, cuando dicho momento individual desaparece, se comienzan a gestar las condiciones para el trueque a mayor o menor escala. Es decir, la asignación social estandarizada impuesta que intenta convertir a los consumidores en una masa homogénea no puede borrar las individualidades, y así la persona que tenga no dinero, sino un conjunto de bienes, simplemente tiene que acudir al trueque para poder obtener los bienes que satisfacen sus necesidades. Así, el consumo impuesto, es decir, el consumo no determinado con anterioridad, por quien hará el acto, es decir, la persona no tiene una premeditación de que va a consumir, debe ser rectificado por las individualidades. Es decir, lo que se asigna socialmente debe ser rectificado por el individuo. Es decir, eso va a ser cambiado por lo que satisface las necesidades. Entonces, aquellos que insatisfechos tienen algo de su trabajo en cuerpo de objetos que no consumirán, tienen mercancías que no consumen, simplemente se ven obligados a cambiarla por otras que sí les resuelven su problema. La única forma, es donde es de lo que hemos estado hablando todo el tiempo, es el trueque. Cambiar objetos que la distribución asignó y que resultan individualmente inservibles para el consumo por aquellos que sí. Sin embargo, si por casualidad la asignación impuesta determinado bien tiene menor medida que lo demandado socialmente, el trueque, ese trueque del que hemos estado hablando, que es torpe, ineficiente, pero bueno, al final es un mecanismo de intercambio, no podrá ayudar ni siquiera en los marcos temporales y espaciales en los que puede existir. Es decir, si hay determinada escasez de algo que todo el mundo necesita o que muchos necesitan, si socialmente se demanda algo en mayor cuantía que la que existe, ahí sí hay un verdadero problema. Entonces el trueque se torna un verdadero caos. Es decir, todo el mundo necesita arroz y no alcanza el arroz. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el trueque es un mecanismo, digamos, arcaico, atrasado, hemos estado hablando de él todo el tiempo, e incluso hablando más del trueque, si bien ese es el trueque, tiene cierto grado, ¿no?, que resuelve problemas, que puede ayudar al intercambio. Si por casualidad en un contexto de trueque hay escasez, entonces sí el problema va mucho más allá y realmente no llega a ser el trueque un mecanismo de reajuste, o sea, un modo de reajustar las deficiencias en procesos previos donde hay una asignación social por contingentación, por imposición de cualquier tipo. El resultado de esto, evidentemente, yo no lo puedo predecir aquí. No sé qué puede ocurrir cuando hay un contexto de trueque y de escasez, pero verdaderamente no va a ser nada favorable. Eso sí creo que me atrevo a decirlo sin lugar a dudas. Trueque, fuerza natural, y aviva la esencia de lo nacional. Trueque, la fuerza social, identidad propia y tradicional. Y bueno, ¿cómo encaja todo esto con Cuba, con lo que yo estaba mencionando al inicio? Bueno, creo que mientras estén escuchando, los amigos que escuchan este espacio ya pueden ir, seguro fueron haciendo los nexos y ampliando. De todos modos, creo que puedo armar el muñeco, puedo cerrarlo. Y es que pensar en la entrada de combos en Cuba, o sea, en paquetes de productos como forma de compra, nos remite a la supresión de ese momento de individualidad que hemos estado hablando, que es el cambio, que es la compra. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos los precios
entre 10 y llegan hasta 35, uno compara un salario, vamos a usar un salario medio, usar un salario incluso por encima y por debajo del medio, porque hay muchos salarios en Cuba por debajo del salario medio, hay muchísimos, hasta el punto que los índices de desigualdad no se publican. Por algo es que no se publican los índices de desigualdad ni se da manera, o sea, no hay distribución de las escalas salariales, justo porque eso posibilita medir en cierta medida las brechas de desigualdad. Tiene que ver mucho con esto. Entonces, por un salario de 500 pesos, o sea, 20 CUC, podemos hablar que ¿cuántos módulos son un salario? Si vemos los módulos, un módulo no alcanza. Un módulo de alimentos, el más barato, no alcanza para alimentarse durante un mes. Si ¿cuántos módulos dan un salario o cuántos módulos hacen falta un mes para sobrevivir? Vamos a quedarnos con el primer momento de cuántos módulos da un salario. Entonces uno compra un módulo y hay una serie de productos que hay ahí que, digamos, uno puede que no necesite porque ya tenía o porque no lo usa, porque no le gusta. Entonces, si las personas gastan todo su salario comprando módulos, imagínense que necesita comprar un módulo de aseo con un módulo de alimentos, inevitablemente se le fue el salario. Entonces, si ese que se quedó sin salario, y digamos, vamos a hacer una pequeña abstracción, vamos a poner un barrio de gente que trabaja para el sector estatal, gente con ese tipo de salarios, que son muchos, sin estas vías de resolver, de invento, que nos hemos referido en algún episodio anterior del solar, digamos, que viven del salario propiamente, y no hay más fuente de ingresos, y es un salario bajo, con 2 módulos, uno de aseo y uno de alimentos, que no dan para terminar el mes, ni para llegar a mediados de mes. ¿Qué hacen? Y tienen un conjunto de productos que no van a utilizar, un conjunto de bienes que no les sirven, y hay toda una comunidad en esas condiciones, inevitablemente. Y si todo el mundo se gasta el dinero en esa situación, ¿qué pasa? Solo queda el que tiene la frazada y no la va a usar, con el que tiene un poco de chocolate en polvo que no va a consumir, va a generarse determinado más de, inevitablemente, un mecanismo de trueque, algo que en pequeños espacios territoriales se ha dado, se dio en el periodo especial y se da mucho en contexto de escasez. Yo no tengo dinero, pero tengo un poco de esto, tú tienes aquello, y cambiamos. Y este sistema de compra que obliga a los ciudadanos a quedarse sin dinero para comprar un combo es el equivalente al trueque. Es decir, como que hay una persona que se gasta todo su salario en el proceso, o sea, en la compra de 1 o 2 combos. Queda con un conjunto de bienes, un grupito, o 2 o 3 o 4, muchos que va a utilizar, y una parte que le es inservible. Si juntamos una comunidad, o sea, una comunidad real, ¿no? De un barrio, o una comunidad entendida como un gran conjunto de personas en esa situación, ese es el marco, el contexto, las condiciones de un trueque ciudadano con muchos bienes y poco dinero. Y aquí los cubanos, el cubano promedio, no tienen para comprarse 10 y 12 combos al mes. O sea, porque para comerte, digamos, los 14 tubos de picadillo, suponiendo que un combo, bueno, digamos, la cantidad de 6 veces la cantidad de picadillo que trae un combo, hay que comprar 6 combos. O sea, 6 combos de 16 CUC, ¿cuánto dinero es? Hay que sacar la cuenta. 6 por 6, 36. 6 por 1, 6. Son casi 100 CUC. Vamos a redondear todo lo que nos dé la gana. Es decir, ese monto de dinero no se tiene. Ese monto de dinero es oficialmente un salario muy, muy por encima del salario medio. Entonces, lo que estamos creando, lo que puede suceder, y no digo que vaya a suceder, es que en determinados espacios donde la gente se quede sin salario para comprar estos combos, se puede generar una atmósfera que condicione el trueque. Esperemos que no, esperemos que el invento, que la gente se ponga de acuerdo entre un grupo de personas para comprar un combo. Pero bueno, fíjense lo que ocurre, ¿no? Si se obliga a la gente a estos mecanismos para poder acceder a los combos. Es decir, estos combos en determinados contextos crean una base de un sistema basado en el trueque, un sistema con trueque y escasez, que es lo que yo mencionaba en otro momento. Por eso incluí la variable escasez, porque el caos es tremendo. Es justo de lo que estamos picando cerca y que ojalá y evidentemente espero que no pase. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca-toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca-toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca-toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca-toca. Y bueno, la conclusión de todo esto es que este sistema de combos evidentemente crea una condición ahí un poco extraña que fuerza
a determinados espacios, no todo el mundo. El que tiene mucho dinero ni se va a enterar, posiblemente comprará combos y ya. Pero en espacios de bajos salarios, estamos hablando incluso de un salario medio. Un salario medio en Cuba puede ser considerado un salario bajo, teniendo en cuenta, sobre todo, que está por debajo de una canasta básica necesaria para sobrevivir más o menos al mes, según explicamos también en otro episodio acá del Solar. Y justo eso, ese es el mayor peligro, ¿no? Que, bueno, uno de los mayores peligros, es decir, una de las tantas situaciones que puede darse producto de este ejercicio interesante, entre comillas, de vender a la población a través de sistemas de módulos. Es decir, este módulo es eso mismo, es una asignación social, una contingentación social que anula este proceso de individualidad. Y bueno, esto es un poco de economía política hasta cierto punto básica que ayuda a pensar en manera sistémica, en manera de realización de los individuos en términos de Marx, en los términos de los sujetos, ¿no? Pero al final responde a lo mismo. Hay un momento de insatisfacción, que es lo que estamos hablando, de aquella persona que trabaja, que recibe un salario, que es parte de un proceso productivo. Cuando va a cerrar su ciclo, que es el momento del consumo, es donde entra la dificultad. Esto no es un mal menor, esto es algo que hace mucho daño en las economías. Estamos hablando de una insatisfacción que no es nada despreciable en materia de expectativas, en materia de incentivos laborales. Es decir, no voy a extenderme en este episodio, hemos dedicado otros espacios a esto, pero un trabajador insatisfecho no puede, en buena medida, no puede ser una persona que se sume a su labor de manera entusiasta, de manera dinámica, de manera que dé lo mejor de sí en el proceso productivo. Y bueno, me voy para otro tema si sigo con esto. Yo creo que hasta aquí el episodio. Nuevamente espero que me perdonen, estoy grabando delante de una cámara. Eso siempre trae sus efectos, sus impactos, me pone un poco nervioso. Pero nada, seguimos grabando, gracias por todo, nos vemos, un abrazo. Se ha vaciado la lata, se ha agujereado el bolsillo, se ha empeñado el anillo, se venció el documento. La rumba la traigo yo.